Buenas tardes. Es un placer encontrarme en esta mesa. Quiero agradecer muy especialmente a Sonepsin, participar de este evento tan importante para los hermanos chilenos. Agradecer a Alejandra Armijo, quien le brindó mi contacto a Patricia Cordela para poder estar presente en esta mesa con ustedes, con amigos tan entrañables de hace tantos años de Sonepsin. El título dentro de esta mesa es Rasgos identitarios y escisión del yo en los trastornos de la conducta alimentaria. Todos y todas los que trabajamos en esta temática sabemos acerca de las dificultades para establecer estrategias de tratamiento y prosperar en el intento hasta lograr la estabilización o la curación de un paciente con trastorno de la conducta alimentaria. Es este un paradójico caso de diagnóstico relativamente fácil y abordaje terapéutico sumamente difícil. Al ser convocada en una mesa para hablar de identidad y alimentación vinculada a trastornos de conducta alimentaria, vinieron a mi memoria dos frases que, si bien indican un diálogo, adolecen del mismo. Fueron recogidas a lo largo de tantos años de trabajo en la temática. Una mujer de 20 años acudió a la consulta y dijo: soy bulímica. Contame qué te está pasando. ¿Qué? Ofendida. ¿Usted no sabe lo que es la bulimia? Un diálogo entre una madre y su hija de 40 años con un antiguo diagnóstico de anorexia nerviosa. La madre le pregunta: ¿qué querés comer? La hija le dice: viniendo de vos, nada. Si pensamos en rasgos identitarios, haría una referencia a patologías de la restricción y del exceso, bajo tres premisas de organización psicodinámica del psiquismo: la escisión del yo en el proceso defensivo, la identidad e identidades en la constitución subjetiva durante la pubertad y las dificultades en la constitución subjetiva del fantasma. La escisión del yo en el proceso defensivo es un escrito freudiano publicado póstumamente y además es un escrito inconcluso. Freud nos habla de comportamientos del yo en circunstancias difíciles y subraya la injerencia del trauma psíquico en esas referidas circunstancias. El mecanismo defensivo es la desmentida. Desmentida de la castración que da lugar a la escisión del yo. Lo vi, pero no niego. Lo vi, pero lo niego. El sujeto, eludiendo el complejo de castración, queda fijado a un fetiche sexual que reemplaza la realidad traumática. No voy a perder mi pene, podríamos decir, no voy a perder fácilmente mi brillo fálico. Esta es la referencia de Freud. En esquema del psicoanálisis, Freud mismo amplía y aplica este mecanismo a fetichismo, psicosis y aún a neurosis en general. Se produce una confrontación entre exigencias de la pulsión y el veto de la realidad objetiva. En un segundo momento, el sujeto puede reconocer la realidad, se angustia y se defiende de esa angustia. Lo que me gusta llamar las curas de los trastornos de la conducta alimentaria por amor a los padres. La joven resiste, pero lee en los cuidados y preocupaciones la angustia de sus padres y encara una cura por amor, para no perder, a su vez, el amor de sus progenitores. Todo ello puede durar un determinado tiempo. Todos estos caminos arrojan resultados a expensas de una desgarradura en el yo. Freud mismo aclara: hasta acá considerábamos obvia la síntesis de los procesos yoicos. Nos advierte sobre estos funcionamientos disociados. La desmentida es un extrañamiento de la realidad que plantea dos posiciones contrapuestas a partir de la escisión del yo. En esta escisión, el aspecto identitario, soy anoréxica o soy bulímica, prevalece. No hay completo deshacimiento del yo de la realidad objetiva. Aunque para muchos médicos, psicólogos y enfermeros no especializados, la joven indomable nos aparezca como casi psicótica en sus certezas. La pasión por los huesos es una expresión de Recalcati, de Máximo Recalcati. Verse los huesos reflejados en el espejo me remeda al uso psicodinámico del fetiche que antes detallé. El resultado de esta operatoria nunca es perfecto. Las perfectas anoréxicas no nos consultan, como tampoco lo haría un perfecto perverso. Se las
clasifica como patologías del acto. Al hablar de patologías del acto, así llamadas por las corrientes psicoanalíticas, estamos enfrentados a un paciente no siempre muy colaborador, ya que la motivación, el inicio y la autoperpetuación de sus conductas tiene por sustento una acción voluntaria del sujeto. Podemos pensar en una raíz inconsciente de los motivos de su accionar. Muchas veces no es un paciente con buena predisposición a la introspección y al insight. Todo ello agrava el pronóstico del sujeto o de la familia que llega a nuestros consultorios. Hablar claramente del conjunto de estos cuadros permite poner en valor su importancia, tanto para el especialista en psicología o psiquiatría como para otros especialistas del campo de la medicina o de la salud mental en general. Algunos autores, como Frances Tastin, en la década del 60, llegaron a hablar de cuadros autistas por su semejanza con algunos comportamientos psicóticos o disociativos. Investigaciones recientes vuelven a reflotar esta perspectiva desde las neurociencias, hablando de la falta de coherencia del circuito del sistema nervioso central, en inglés Central Coherence. Hay muchos artículos que encontrarán sobre esta referencia. Es de destacar la fijeza ideativa por la cual él o la paciente sobrevaloran la delgadez y direccionan sus conductas. Todo esto se muestra resistente al cambio por el grado de certeza de las ideas que lo sustentan. Buscaremos tener acceso a la posibilidad de articular metáforas allí donde predominantemente hay acciones de sublevación frente a lo que el sujeto percibe como arrasamiento subjetivo. Estamos expuestos a una clínica de la construcción permanente del fantasma. Accionar que fracasa casi a diario y que lleva estas problemáticas a una evolución crónica no deseable. Necesitamos abrevar en muchos autores que, habiéndose dedicado al tema, reconocen la dimensión subjetiva puesta en juego. Dimensión que no solo recorre los ideales del yo, sino su propia constitución. Un yo ideal imaginario muy tambaleante dentro del marco de una desmentida de la castración. El sujeto inseguro de su imagen parece decirnos que no necesita nada, allí donde la neurosis pondría en juego la falta en ser. La lógica determinante de esta clínica se articula en 3 niveles. Dificultades en la transferencia, tomando la transferencia en sentido psicoanalítico y en su sentido amplio de relación de alianza con el equipo terapéutico. Trauma infantil no reprimido, pero activo, acting out o pasajes al acto, tendencia a las acciones impulsivas que pueden poner en riesgo al paciente. Estas son patologías del exceso, por lo tanto, patologías de la restricción para no estallar en el exceso. Ahí se levanta el muro. Sylvie Poulichet, en la obra del tiempo en psicoanálisis, nos refiere: si un paciente llega casi siempre al análisis siendo incapaz de acomodarse con el extraño que hay en su interior, y si se encuentra capturado, no obstante, en un vértigo de interioridad y de rumia que lo clava a un espacio coagulado, la presencia misma del analista, a su vez semejante pero extraño, es susceptible de desestabilizar ese espacio, suscitando el engendramiento temporal de los lugares del cuerpo. Por lo tanto, continúa Le Poulichet, se trata de identificaciones imaginarias y su combinación en el fantasma, las cuales constituyen pantallas que coagulan el tiempo de elaboración del tiempo y del cuerpo pulsional. Los conceptos de coagulación, retomando esta autora, identidad y lugares del cuerpo, son los ejes para comprender que comparto los tiempos de construcción de esta subjetividad. ¿Qué cosa hace a esta subjetividad? Los acontecimientos no cesan de inscribirse, dice Poulichet. La existencia supone efectivamente una condición temporal particular que liga el ser al desaparecer, es decir, cuando puede contarse como ausente. Lo que no cesa va a investir una figura del cuerpo organizando un tiempo que no pasa o consumado en acto en devenir circular. Hasta acá Le Poulichet. Nos representamos al tiempo en una sucesión inevitable, forma parte de los proyectos vitales y de las expectativas de los sujetos.
Pero en nuestro inconsciente las cosas no cesan de no inscribirse. A mayor neuroticismo, mayor necesidad de confirmar una y otra vez nuestro estado, nuestras elecciones. He conocido jóvenes adolescentes con anorexia nerviosa que torturaban a sus madres varias veces al día, preguntándoles una y otra vez, ¿estoy flaca? ¿Me ves más gorda? Madres enloquecidas o enloquecedoras de hijas tiránicas o tiranizadas que no cesaban de inscribir preguntas incontestables en su madre. Madre que trasladaba luego al analista la pregunta, ¿qué tengo que contestarle para dejarla tranquila? Le Pouliget se va a referir a un tratamiento del tiempo que no pasa como formaciones narcisísticas del cuerpo y piensa en cuadros clínicos determinados, toxicomanías, anorexias, bulimias y ciertos cuadros somáticos, cada uno de los cuales plantea para la autora abismos temporales. Estas formaciones se pueden instalar tanto en pacientes neuróticos como psicóticos. Agregaría que la mayoría de los casos que nos consultan se tratan de pacientes neuróticos, pero que al tener insertado un funcionamiento coagulado, aparece como manifestación la imposibilidad de ligar y construir un verdadero y temporalmente eficiente síntoma en el sentido psicoanalítico de construcción de una solución de compromiso. Por lo tanto, todo ello nos hace pensar y comprobar en la clínica de los trastornos de la conducta alimentaria que las dietas estrictas o los vómitos o la búsqueda de delgadez son en transferencia pero sin transferencia, con el analista pero sin el analista. Es una repetición más allá de la neurosis de transferencia. La misma transferencia puede contribuir a su mejoría o empeorar la sintomatología, ya que resulta un tiempo prescindente de este devenir. Anticipar nuestra ausencia puede ayudar a prevenir un desmantelamiento subjetivo. Siempre estamos destinados, por supuesto, a estar ausentes. Una llamada telefónica no respondida, un mensaje de WhatsApp no tildado, unas vacaciones no anticipadas del terapeuta, etcétera, etcétera. Hay un sector de psicoanalistas fascinado en pensar la anorexia, la bulimia y algunas obesidades como adicciones sin sustancia. Otro sector de profesionales, psicoanalistas y médicos se opone profundamente. En cualquier caso, se trata de hacer algo con el cuerpo para lograr hacer algo con el pensamiento. El pensar en la dieta no es previo al accionar. Se trata de acciones que construyen una posibilidad de lugar subjetivo, lugar de existencia en el cual se pueda pensar tanto nuestra ausencia como la ausencia de los objetos amorosos de quienes dependemos. Se erige un muro. Para Philippe Jamet, los trastornos de la conducta alimentaria son verdaderamente una clínica de la dependencia. El cuerpo siempre es en exceso, tanto es así que no lo podemos conocer ni anticipar. Pensemos en un juego sexual sadomasoquista de asfixia que puede llevarse al límite de la muerte tratando siempre de evitarla. Cuanto más quiere afirmarse el sujeto, más tiene que jugar a desaparecer. En el capítulo del libro La bulimia y el tiempo canibálico, Le Pouliget nos habla de la posición subjetiva de las jóvenes con bulimia nerviosa que podría pensarse en términos de hacerse alimento para el otro, hacerse comer, desaparecer de ese modo. Las oleadas sucesivas del trabajo analítico realizarán un lento trabajo de ligazón entre diferentes estratos psíquicos, pensando en una evolución suficientemente buena de la construcción del lugar subjetivo sin tanto dolor y con mejor tolerancia y creatividad. Se trata de salir de ese devenir circular, ni presente ni ausente. El objeto es un evanescente pasaje que hay que reconducir sin tregua. Esta lógica tóxica del devenir circular puede coexistir con la repetición a la que alude Freud desde la construcción del cuerpo teórico de la neurosis. Es por ello que pacientes que han logrado salir de este sufrimiento establecen vidas suficientemente creativas, pero ante la menor herida vuelve este circuito tanático y automático como un virus que vuelve a infectar. Silvia Amigo, psicoanalista argentina, en su libro Clínica de los fracasos del fantasma, nos introduce en la problemática del fantasma partiendo del cuadro de Magritte, La condición humana, obra de 1933, imagen que ilustra la carátula de su libro. La pregunta clave para la autora es, ¿qué puede significar el logro de un fantasma? Dejaremos que el cuadro de Magritte nos enseñe a los analistas algo importante acerca del fantasma. El fantasma es la respuesta a qué quiere el otro de mí. Por lo tanto,
Silvia Amigo agrega, la respuesta tiene que deducirse en el campo del otro. Y sabemos que ese otro primordial se deduce de las figuras tutelares primarias. El Edipo culmina en la segunda vuelta de la adolescencia. He llegado a anunciar, luego de décadas con la clínica de la anorexia mental, que estas jóvenes, que no parecían preocuparse por su falta de menstruación, nos permiten afirmar que la menarca, que es la primera menstruación, es casi un nuevo acto psíquico, al que la misma joven y todo su grupo primario deben significar. Allá lejos y hace tiempo, en seminarios brindados por Piera Olañí en el Centro Hospitalario Santán, a propósito de la perversión a las estructuras clínicas, Piera decía que una menstruación no significada era una herida abierta que sangraba todos los meses. Silvia Amigo agrega, no está de ninguna manera asegurada a priori la construcción y la característica de un fantasma, dado que no está bajo la exclusiva dependencia del otro, que eso reduciría al sujeto a la severa limitación de un determinismo psicogenético. Además de las características de cada otro singular, están las contingencias de la vida y el modo específico, imposible de predecir, que asumirán las relaciones de un sujeto a venir con el otro que le ha tocado en suerte. Con estas reacomodaciones volvemos a pensar cada situación y las oportunidades que el lazo social o la interpretación en acto de la transferencia nos pueden brindar a la construcción del fantasma del sujeto consultante. Los pasos de Magritte, a juicio de Silvia Amigo, plantean 3 movimientos que me han resultado interesantes como introducción a los fracasos del fantasma. Primero, lo real del paisaje del cuadro está fuera, dice la autora, expulsado, mandado al exterior, por la ventana se mira un paisaje real. Por este mecanismo lo real queda separado del sujeto. Pensemos en nuestra vida cotidiana. Si cada real nos apareciera como desde adentro, tendríamos la exigencia de reacomodarnos permanentemente, cuestión que solo ocurre ante lo sumamente inesperado. Tal vez los movimientos iniciales de esta increíble pandemia nos exigieron esta suerte de corrección de la percepción de la realidad que muchos acomodaron minimizándola. Lo segundo, el agujero que hace de ventana tiene marco, dice la autora, es un hueco legalmente bordeado. Este marco es otro detalle esencial para la construcción del fantasma, hace su límite. La representación del cuadro, como tercer punto, el sujeto imaginariamente puede pintar dentro de un marco sobre un bastidor el paisaje real que ve a través de la ventana. Estos 3 movimientos construyen el fantasma. No son de una vez y para siempre, pero deben gozar de cierta estabilidad. Cuando el sujeto, por alguna circunstancia de su vida, pierde el marco, o lo que es semejante a la disponibilidad de su fantasma, en esas condiciones, dice la autora, el sujeto ha perdido su brújula, no puede saber lo que desea, porque al no poder creer, situar lo que desea el otro, ya no sabe lo que desea él mismo. Situación esta que Lacan llama tragedia del deseo. ¿Qué significa comer? Si hacemos una reflexión sobre eating disorders, para mí es un interrogante que en el DSM-5 aparezca eating and feeding disorders. Esto lo dejaremos tal vez para el debate. Partimos de una clínica de los bordes que la autora define del siguiente modo. La alimentación va mucho más allá de la necesidad nutricia del cuerpo, cuestión que siempre supimos, como herederos de una refinada gastronomía. Pero la novedad será poder pensarlo psicoanalíticamente a la luz de los trastornos de la conducta alimentaria. El alimento, el acto de alimentarse o de alimentarnos, es el primer punto de relación al otro, sin el cual ningún bebé podría sobrevivir. Ningún bebé repta hacia la teta de su madre. Es su madre quien lo acuna y recibe en su regazo. No hay allí orientación instintiva alguna. El reflejo de succión se complementa con la ayuda de la madre. Me decía hace años la madre de una joven aquejada de bulimia nerviosa desde su temprana adolescencia, ella tomó poca teta, no se prendía, pero usó la teta como chupete hasta los 5 años. Como analista de familia me preguntaba, ¿se prendía o no se prendía la teta? Una madre apenas buena, dice Silvia Amigo, parafraseando la traducción de Good Enough, dice la autora, que da el pecho a un ser al que le propone la palabra y lo introduce en el erotismo. Le da el pecho, pero también le habla a su bebé. ¿Pecho a demanda o pecho reglado? Se subraya la fuerza del estar y no estar, aparecer y ausentarse, construyendo el Fordá, adentro, afuera.
Cuando la comida es solo comida, resulta un acto tanático, es solo un niño colgado de la teta. Una situación clínica de hace años, una madre con una niña hiperobesa de 11 años llegó a la consulta con su hija y su otro hijo, un niño de 3 años, colgado de la teta, parado al lado de ella, succionando en la sala de espera. No es lo mismo tener que no tener una marca del padre, para no quedar succionado por el complejo materno. El banquete totémico y el banquete de Platón es el acto alimentario donde se ofrece, se limita, se come y se habla. ¿De qué se habla durante las comidas familiares? El acto alimentario en los y en las pacientes con trastorno de la conducta alimentaria va a ser una problemática vacía, repetición automática que no habla. Es un acto alimentario que no se historiza, como sucedería en la histeria. No podríamos encasillar en el saco de la histeria sin cometer una violencia clínica, dice Silvia Amigo. Pero la identidad es una tabla salvadora para muchos y muchas de estas pacientes. El yo tiene diversos vasallajes a los que debe obedecer para garantizar su existencia en soledad y en compañía. El juego del sujeto con anorexia nerviosa es apostar a su propia desaparición. Ofrece a la mirada del otro su propia cadaverización. La paciente con bulimia nerviosa asiste al fracaso contundente de construir esa desaparición. De ahí el mayor sufrimiento, el cual puede ser vía para un mejor análisis personal de su posición subjetiva. Cuando este modo problemático de respuesta es el único modo, hablamos del fracaso de la constitución del fantasma. Se trabaja acá en el borde de la neurosis. Si los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria no son histerias, entonces, ¿cómo se aplicaría el dispositivo clásico del psicoanálisis? Las interpretaciones no son las únicas intervenciones en un análisis. La estructura es un anudamiento de lo real, lo imaginario y lo simbólico. El acto analítico es un intento de volver a poner a disposición del sujeto la falta, entrando por cualquiera de las tres cuerdas, dirá Silvia Amigo, y comparto. ¿De qué borde se trata la clínica de los bordes? ¿Qué hacemos cuando analizamos casos graves no tributarios de estructuras psicóticas? Debemos darnos la libertad de pensar que el universo tripartito de la estructura, neurosis, psicosis, perversión, no es un universo completo. La forclusión del nombre del padre en la psicosis como fenómeno absoluto hace inadvertible la castración fálica. El sujeto psicótico es sujeto del lenguaje, sin dudas, pero no necesita argumentar la falta, por decirlo de algún modo. Un sujeto perverso reniega de la marca del nombre del padre sin ley, sin marco, sin borde. De todos modos, podemos argumentar cuánto hay de perversión en muchas estructuras clínicas. El sujeto perverso tiene la marca, pero también tiene la chance, por estructura, de hacer de cuenta soberbiamente que él no tiene esa marca de la ley del padre. Si la neurosis se funda en la represión de la marca del nombre del padre y por esa vía hace advertible la castración fálica, estamos en derecho de interrogar a fondo qué es la castración. Desde los inicios fue planteada por Freud como una herida narcisística. Los sujetos aquejados del fracaso del fantasma darían la ocasión de pensar en la posibilidad de una cuarta estructura, o si bien, lo podemos decir de otro modo, de una estructura en estado de constitución parcial, dice Silvia Amigo. En la vida adulta, ese sujeto puede haber encontrado algún remedio, adicciones, tendencia a la actuación. Yo agregaría trastorno de la conducta alimentaria para nuestro caso de análisis. Por ello, cuesta tanto domeñar o estabilizar esta inconsistencia. En estos análisis, la cura generalmente termina cuando el sujeto ha logrado constituir el fantasma, no cuando lo ha atravesado. A veces tendremos la función de ser las orillas del proceso terapéutico, orillas naturales con accidentes geográficos. Muchas gracias.